los retos más grandes que tienen las personas cuando empiezan a hacer trading es lograr identificar las zonas donde el mercado va a empezar a hacer sus distribuciones y eso hace que empiecen a entrar en zonas donde tal vez no se ha generado la distribución correcta o no se ha dado el movimiento que se está esperando. Y en este corto video te voy a mostrar cómo puedes tú colocar óptimas entradas o zonas de Optimal Trade Entries, que se llama OTS, donde simplemente utilizando la estrategia o el sistema de Fibonacci vas a poder identificar esas zonas de forma correcta. Esta explicación que voy a hacer a continuación la hice en un activo que se llama Crash Mill, en una de nuestras sesiones donde explicamos cómo se ve ese movimiento, pero ese mismo sistema de medición o esa misma forma de medir cómo se mueven esos movimientos te sirven o te pueden aplicar para cualquier activo, ya sea un boom, ya sea un volatility, ya sea el step. Simplemente es utilizar el mismo concepto y sacarle el máximo provecho a la estrategia. Pero antes de continuar con el video, dale like aquí a este video en YouTube, suscríbete a nuestro canal y lee en la descripción, ya que ahí vas a ver un enlace de un canal de Telegram donde también vas a poder estar uniéndote a todas nuestras sesiones en vivo y a todo lo que hacemos directamente. Y adicional también hacer parte de nuestro programa de School, donde explicamos exactamente todo el funcionamiento de cómo nuestra estrategia puede ayudarte a ti a ser rentable en el mercado de los índices sintéticos. Así que quédate hasta el final del video, sácale un máximo provecho y realmente aprovecha esta información que te estamos brindando en esta sesión. Entonces, en esta explicación, en la entrada que se dio aquí ayer en Crash Mill, les voy a dar esta breve explicación del por qué se tomó o por qué se da este movimiento. Yo en realidad lo medí, pero no, ayer como toqué stop loss 3 veces, no preferí no operar más. Y bueno, simplemente eh, no se dio el movimiento. Entonces, ¿qué sucede? Para poder encontrar una zona óptima de entradas, uno tiene debe tener varias confluencias, ¿bien? Y esas confluencias se dan basándose en los ciclos que nos da el mercado. Entonces, por ejemplo, si vemos esta temporalidad o vemos esta zona en la que estamos actualmente, encontramos que desde el máximo que estamos en este momento, que sería este máximo de acá, que sería la zona que tomaríamos como zona fractal, que es toda esta zona fractal, tendríamos que este sería el máximo del fractal, ¿bien? Y tendríamos que este sería el mínimo del fractal. Entonces, teniendo esta zona máxima y esta zona mínima, ya entendemos que tenemos un fractal. Pero para que sea un fractal válido, recuerden que deben haber 5 movimientos impulsivos. Entonces, tenemos un impulso, este podría ser el segundo impulso, este podría ser el tercer impulso, este podría ser el cuarto impulso y este podría ser el quinto impulso. Entonces tenemos 5 movimientos impulsivos donde los bajos han sido más bajos, donde los altos han sido más altos y este bajo fue más bajo que este y este bajo pues obviamente fue mucho más bajo que este. En teoría, estos movimientos impulsivos deberían tener unas mediciones exactas, por ejemplo, que de la onda 3 a la onda 2 sea más alta o con mayor pronunciación que la onda 4 a la onda 5, pero en sí en índices sintéticos, como no tenemos volumen o no hay volumen de inyección de capitales, esto no aplicaría tanto. Bien, entonces listo, perfecto, ya tenemos una zona fractal. Ahora, si esta zona fractal en 15 minutos debería también cumplirnos en una hora. Fíjense que en una hora siguen siendo las mismas ondas de 15 minutos, siguen siendo las mismas ondas de una hora. Y si me paso a 4 horas, las mismas ondas de 4 horas deberían ser las mismas ondas de 15 minutos. Espérenme que esto se está bugueando y no me va a dejar mostrar en 4 horas. Ya, denme un segundito, actualizo esto. Crash Mill, bien, entonces lo mismo, 4 horas. Entonces, en 4 horas, si ustedes miden desde el mismo impulso donde estamos, una onda, dos ondas, tres ondas, cuatro ondas, cinco ondas. ¿Sí ven? Que en las mismas temporalidades, las 4 ondas son las mismas 4 ondas en todas las zonas, ¿sí o no en el chat? ¿Sí o no en el chat si me entienden lo de las 4 ondas? Es decir, que en temporalidad de 4 horas son la misma zona de ondas que temporalidad de una hora, que temporalidad de 15 minutos. Normalmente esto que está acá es muy poco usual de encontrar, o sea, que se encuentren que en las 4 temporalidades, las zonas fractales, se marquen las 4 ondas de forma perfecta, no es tan usual tener eso en cuenta. Entonces, ¿qué significa? Que el mismo fractal
No, no importa. No importa porque son las mismas ondas. O sea, siguen siendo las mismas ondas. Es decir, que el fractal es el mismo fractal en todas las temporalidades. Porque tú a veces encuentras, por ejemplo, un fractal dentro de los fractales, encuentras otro fractal, encontraste este fractal, pero este fractal ya para mí no sería válido en 4 horas, sino sería solo válido en 1 hora y 15 minutos. Este fractal ya no sería válido en 1 hora, sino solo en 15 minutos. ¿Sí me hago entender eso? O sea, esto es importante, entenderlo del fractal. O sea, toda esta zona fractal es válida en 4 horas. Toda esta zona fractal es válida en 1 hora y toda esta zona fractal es válida en 15 minutos. Perfecto. Entonces, es decir que la zona máxima, la zona máxima que yo voy a tomar como zona fractal es esta de acá. Entonces, si yo cojo y mido desde este punto máximo hasta este punto mínimo con Fibonacci, pues estoy encontrando que estoy justo acá en una zona de optimal trade entry. Toda esta zona es la zona de optimal trade entry. ¿Cierto que sí? Y estoy en 1 hora. Si yo me paro en 4 horas, va a ser la misma zona. O sea, va a ser el mismo optimal trade entries, el mismo OT. Y me va a servir el mismo Fibonacci. Muchas veces ustedes se dan cuenta que ustedes grafican un Fibonacci en 1 hora y el de 1 hora ya no les sirve para el de 4 horas porque no confluye la misma zona. Y lo mismo en 15 minutos. Si yo me paro en 15 minutos y grafico el Fibonacci, me va a confluir que en esa zona tengo un optimal trade entry. Entonces, usualmente esto no sucede, que tú puedas trazar un Fibonacci y que en todas las temporalidades sea igual la misma zona, no pasa. Si uno en el chat sí se han dado cuenta de eso. Si uno en el chat sí se han dado cuenta de eso, que no siempre la zona máxima confluye con el mismo punto. Entonces, ¿qué sucede? Que en realidad esto de acá sí es un OT válido. O sea, esto sí es un optimal trade entry válido. Y si a esto le sumamos de que acá arriba había un imbalance bastante claro, mírenlo acá, vamos a borrar todo. Miren el imbalance que había acá. Es un optimal trade entry súper confirmado. Miren aquí el imbalance y fíjense dónde dio la reacción. Ahí se fue. Entonces, claro, al medir todas esas confluencias, pues obviamente el mercado nos dice, chicos, o sea, el mercado dice, ahí hay una confluencia muy fuerte y se puede hacer una derretida bastante interesante. Y pues eso fue lo que sucedió. Bien. Entonces, esta es la forma en la que uno realmente debería encontrar una zona de optimal trade entry basándose en las zonas desde lo más macro a lo más micro, y si te confluyen todas las zonas con las ondas de Fibonacci, y bueno, con las ondas del fractal y con Fibonacci, pues obviamente vas a tener una entrada muchísimo más certera. Y puedes confirmar mucho más esa zona si empiezas a medir en zonas fractales más amplias, zonas de optimal trade entries. Entonces, por ejemplo, aquí esta zona fractal, bueno, ahí no confluye con nada, pero esta tampoco confluye con nada, esta tampoco confluye con nada, bueno, en fin, ahí no confluye con nada, pero hay momentos donde estas zonas máximas anteriores sí cumplen como fractal y no han sido liquidadas, que bueno, en este caso este fractal sí ya había sido casi que liquidado, este también ya había sido casi que liquidado, pero este de acá todavía no ha sido liquidado. Sí me hago entender cuando es liquidado, por ejemplo, liquidado es que hizo este movimiento, liquidado es, por ejemplo, acá que ya hizo este movimiento, o sea, que ya fue llenado. Por ejemplo, este fractal de acá no había sido llenado. Entonces, otro optimal trade entry mucho más, otra confirmación mucho más certera para esa entrada. Bien. Entonces, esa es la explicación de cómo tomar mejores zonas de optimal trade entry. Si no lo habían visto de esa forma, espero lo puedan poner en práctica y cuando encuentren zonas como esas en el mercado, ir a cerrar el ciclo de arriba. Exacto, el mercado tiene que ir a cerrar el ciclo. Entonces espero les haya funcionado mucho y les haya servido esta explicación.